¿Para qué sirven las perforaciones en los discos de freno? Si buscamos en Google o en YouTube, nos encontramos siempre con las mismas respuestas. ¿Pero son correctas? Expertos en automoción nos explican que los agujeros sirven para ventilar los discos de modo que la frenada sea más efectiva, o para sacar los gases que se generan entre el disco y la pastilla, o simplemente por cuestiones estéticas. Pensemos con lógica, ¿qué tiene más superficie, las caras de una moneda o sus cantos? Si agujereamos un disco relativamente delgado como es el de una moto, le estamos quitando monedas. Estamos quitando caras y poniendo cantos, es decir, estamos quitando superficie de contacto con el aire. El disco ventilará peor. ¿Acaso los discos de la mayoría de los coches no necesitan ventilación y las motos sí? ¿No sería al revés? El disco de una moto es más grande y está más expuesto al aire. ¿Será que los ingenieros de Audi han dejado un freno casi perfecto pero a falta de unas perforaciones para que sea más perfecto todavía? ¿Será que los ingenieros de Mercedes quieren ventilar pero no saben que por estos mini agujeritos no pasa ni una gota de aire? ¿Y para sacar los gases por calentamiento que ya salen sin problema? Si pisas el freno a fondo, siempre harás actuar el ABS. Esto demuestra que el freno ya es suficientemente efectivo, mucho más que el propio agarre de los neumáticos. No hace falta sacar ningún tipo de gas por los agujeros para que la frenada sea más efectiva de lo que ya es. No, señores expertos, los agujeros de los discos no son para ventilar, ni para sacar los gases, ni para evacuar el agua. La cuestión estética es más personal. Entonces, ¿para qué sirven? Lo voy a explicar con esta pequeña prueba. Tenemos un vaso con formas irregulares y patrones dibujados en la superficie y un vaso de vidrio fino de calidad cristalina. ¿Qué podemos pensar que está ocurriendo? Aquí os pongo otro experimento. Este lo he sacado del canal del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto se explica porque las ondas generadas se propagan por el disco en todas las direcciones. Cuando llegan al borde se reflejan y vuelven. Las ondas que van y vienen se mezclan y forman un patrón de interferencia. Donde las ondas se suman, el disco estará vibrando y la arena se retira a las zonas de no vibración. Los patrones de interferencia no solo se dan en la mecánica acústica, sino en todos los ámbitos de naturaleza ondulatoria. La señal wifi de casa se refleja en obstáculos y paredes, y al combinarse las ondas en distintas direcciones, producen patrones con áreas donde se suman y otras donde se anulan. Estaría genial poder tener una arena para ver los puntos donde se anulan antes de echar la culpa al router o soltar teorías conspiranoicas sobre lo fácil que era hablar con la luna y lo difícil que es que llegue el wifi a toda la casa. Pero ese es otro tema. También se forman patrones sobre la superficie del agua, o cuando se juntan dos haces de luz cuando pasan por rendijas muy próximas. Un disco de freno también tiene sus modos de vibración. El análisis modal es el estudio de los modos de vibración en el diseño de la pieza. En este caso nos muestra que tiene un modo de vibración similar al disco del experimento. Las áreas rojas son las zonas de vibración, llamadas antinodos, y las zonas azules son los puntos de no vibración, llamadas nodos. Una misma pieza no solo tiene un modo de vibración, tiene muchos. Se trata de analizar cuáles son los críticos para tratar de evitarlos. Los modos de vibración críticos son aquellos que se encuentran cerca de la frecuencia de trabajo de la pieza. Si la frecuencia de trabajo coincide con una de las frecuencias naturales de vibración, la pieza entrará en resonancia. Se producirán ruidos, vibraciones, desequilibrios y, en el peor de los casos, la destrucción catastrófica. Los ingenieros tuvieron que aprender por las malas con eventos como el de la destrucción del puente de Tacoma en Estados Unidos, porque entró en resonancia con las turbulencias de viento, o analizando los edificios que colapsaban en los terremotos porque las ondas sísmicas se acompasan con el balanceo de sus estructuras. Tan importante como el estudio de cargas de tracción, torsión y compresión de una pieza es el análisis modal y sus frecuencias. Todas las piezas sometidas a vibraciones deben tener su análisis modal. Los discos de freno, los asientos de los aviones y los álabes de un motor a reacción. Esta es la utilidad de las perforaciones de los discos de freno. Modificar la geometría para evitar vibraciones, fisuras y roturas. Sirven para romper la geometría pura para convertir esto en esto. Pero no son para ventilar.